Quiero saludar a todos los hermanos que están del otro lado compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, a familiares, amigos, consiervos. Y estamos hablando acerca de Josué, un líder aprobado por Dios. ¿Y cómo es un líder aprobado por Dios? Hemos visto que es un líder que está preparado por Dios. 40 años en el desierto como asistente, como ayudante, como servidor, justamente de Moisés, le dio esa preparación en el desierto. Pero también llamado por Dios. Dios lo llama en el capítulo 1. Ya había sido elegido como sucesor, pero ahora que Moisés ha muerto, Dios le dice: mi siervo pues ha muerto, ahora pues levántate y cruza este Jordán. Y vamos a ver en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, que un líder aprobado por Dios es un líder que se tiene que esforzar y ser valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esta es la clave para poder ser un líder aprobado por Dios. Un líder que se va a esforzar y un líder que va a ser valiente. Y vamos a compartir en el capítulo 1 de Josué, Josué capítulo 1, y vamos a estar viendo en primer lugar donde Dios le va a pedir a Josué que debe ser fuerte y valiente. Y vamos a ver que debe ser el líder fuerte y valiente en 3 aspectos. Como se lo va a pedir a Josué, también se nos lo pide hoy a nosotros si queremos ser líderes aprobados por Dios. Vamos a ver allí en el versículo 6. Versículo 6 de capítulo 1 dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Lo primero que Dios le pide y le dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra. Y vemos el versículo 6, donde se menciona que debe ser fuerte y valiente. En primer lugar, ese esforzarse y esa valentía tiene que ver especialmente y específicamente en el versículo 6 con el propósito de Dios. Un líder debe ser esforzado y valiente para cumplir el propósito de Dios. Valiente y esforzado para cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque le dice: tú darás a este pueblo posesión de la tierra. Y necesitamos ese esfuerzo y valentía para poder cumplir el propósito de Dios. Esfuerzo y valentía para cumplir el propósito de Dios. Porque en el caso de Josué, lo dice el Señor: tú darás a este pueblo posesión de la tierra. Él debía ser el líder que iba a entrar a la tierra prometida cruzando el Jordán. Iba a tener que ser el gran líder conquistador, Josué, que iba a conquistar a los enemigos para poseer la tierra que Dios había prometido darle a su pueblo. Entonces, lo primero que podemos ver en el pasaje del versículo 6, fuerte y valiente, ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios. ¿Y saben que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? Un propósito que Dios lo trazó antes de la fundación del mundo, y mediante ese propósito podemos glorificar a Dios, darle la gloria, poder honrarle a Dios, poder mostrar su persona a través de nuestra vida. Y necesitamos todos tener un propósito. El propósito nos habla de ese plan trazado por Dios desde la eternidad.
Y para poder llevar a cabo ese plan, ese propósito, debemos ser fuertes y debemos ser valientes. Si no tenemos esas dos características, ser fuertes y ser valientes, no vamos a poder cumplir, en primer lugar, el propósito de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Algunos posiblemente puedan ser empleados, otros por ahí son dueños de locales o negocios, algunos serán profesionales, otros tal vez serán deportistas, otros serán universitarios, distintos propósitos para distintas personas. Y algunos serán siervos, algunos serán misioneros, pastores, ancianos, o tal vez diáconos, o tal vez servir en la iglesia local. Poner su vida al servicio del Señor. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es diferente. En el caso del propósito de Dios para la vida de Josué era, como lo dice el versículo 6, tú darás a este pueblo posesión de la tierra. Ese era el propósito de Dios. Para poder cumplir el propósito debemos ser fuertes y debemos ser valientes. Fuertes y valientes para cumplir el propósito de Dios. Estaba pensando, mis amados hermanos, en que necesitamos tener esta fortaleza y este esfuerzo especialmente. Vamos a ver algunos ejemplos con respecto al propósito. Esfuérzate, sé valiente. Debemos esforzarnos. Vamos a ver, por ejemplo, en la vida de Nehemías. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías. Dios tenía un propósito para Josué, poder darle la tierra para que tome posesión el pueblo, y él mismo como líder, él sería levantado para ese propósito. Pero también Dios levantó a un líder llamado Nehemías, que era copero del rey, y lo levantó para reconstruir las murallas o los muros de Jerusalén que habían sido completamente quemados, destruidos y devastados. Y Dios, para cada propósito, tiene un líder preparado. Para cada propósito tiene una persona preparada, un líder. Y nos dice Nehemías capítulo 2, versículo 17. Entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos, edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Me encanta esta parte del versículo 18. Levantémonos, edifiquémonos, y esforcemos, y dice, y esforzaron sus manos en la buena obra. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Allí Dios levanta un hombre. ¿Para qué? Para un propósito. ¿Cuál es? Reedificar las murallas de Jerusalén que están derribadas y quemadas, que habían sido quemadas por el fuego muchos años antes. Dios levanta un hombre. ¿Qué le dice? Esforzaron sus manos en la buena obra. Sin un esfuerzo, verdaderamente no podemos conseguir nada. No podemos tener un título, porque hay que esforzarse para estudiar. No podemos tener un trabajo, porque hay que esforzarse para conseguirlo, para no faltar, para ser personas responsables. Todo requiere esfuerzo. Sin esfuerzo no hay logros.
y también en el aspecto espiritual. Si uno quiere edificar una obra, ser un líder de Dios aprobado, tiene que esforzarse. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Porque qué desánimo habrá sido para ellos volver a mirar el estado, cómo había quedado después de la destrucción de Jerusalén, de los muros. Después Dios levantaría a Esdras para reedificar el templo. Pero imagínense los escombros, las piedras quemadas por el fuego, y decir, ¿qué se puede hacer con toda esta destrucción? Pero qué lindo es cuando hay un pueblo con un líder que esfuerzan sus manos en la buena obra. Esforzarse para edificar las murallas. También esforzarse para ser rey. Vamos a ver allí en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, vamos a ver que Dios va a levantar después de Saúl, que fue el primer rey, al segundo rey, que era conforme al corazón de Dios. Y nos dice allí, Segunda Samuel, capítulo 2. Para ser un rey de una nación se necesita también esforzarse, ¿no? Ser fuerte, esforzarse para poder cumplir el propósito de Dios. En este caso Dios había levantado a David, que era pastor de ovejas. Y Dios lo llama, Dios lo unge a través de Samuel y va a ser el sucesor de Saúl y va a ser rey. Pero allí en el capítulo 2 de Segunda de Samuel, versículo 7, dice, fortaleced pues vuestras manos y sed valientes, porque Saúl vuestro señor ha muerto, y la casa de Judá me ha ungido rey sobre ellos. Y la casa de Judá me ha ungido rey sobre ellos. Rey sobre ellos. Fortaleced vuestras manos y sed valientes. ¿Para qué? Para levantarse a ser rey. Rey sobre Judá. Ahí se levanta el rey David. Y ahí que necesita uno para ser un buen rey, se necesita, como dice aquí en el versículo, fortaleced vuestras manos y sed valientes para ser rey, para edificar un muro. También vemos que se necesita ese esfuerzo para llevar el propósito de Dios, como por ejemplo con el apóstol Pablo, el Evangelio. Lo vemos allí en la carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento. Romanos, vamos a ver allí, Dios levantó a Pablo como un instrumento escogido y él también se tuvo que esforzar para cumplir el propósito de Dios en su vida. Vemos que cada uno tiene un propósito distinto. Nehemías, los muros. David, ser rey. En el caso de Pablo, predicar el Evangelio. Nos dice en Romanos 15, versículo 20 y 21, dice Pablo, de manera que me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. ¿Cómo se puede cumplir el propósito de llevar el Evangelio? De esta manera, versículo 20, me esforcé en anunciar el Evangelio. Hay que esforzarse para llevar ese precioso y poderoso mensaje de Dios a las almas. Hay que esforzarse cada día en poder lograr los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Ven? Sin esfuerzo no se consigue absolutamente nada. Y me preocupa la nueva generación, la juventud en la actualidad, que cree que todo es mágico, que todo viene como sin esfuerzo. Y uno a veces le da todo al hijo
para que no le falte nunca nada, y debemos desde pequeño enseñarles a esforzarse para lograr pequeños objetivos, mediante premios, mediante estímulos, mediante decirle, mira, si vas a pasar de grado, si vas a cumplir esto, te vamos a regalar esto, te vamos a comprar aquello. Eso es una forma de estimular que con el esfuerzo se obtienen las bendiciones. Con el esfuerzo se logran los objetivos. Y no es fácil llevar el precioso evangelio. Nosotros podemos dar fe de haber venido a este pueblo hace 20 años atrás a intentar traer la palabra. Y muchas veces las personas nos tiraban los folletos, nos rechazaban. No veíamos ningún tipo de fruto. Y eso trae frustración. A pesar de que uno tiene todo el deseo, todas las ganas, toda la pila, toda la visión, pero de repente las personas no te quieren escuchar. Las personas te rechazan. Y eso es algo triste y es algo verdaderamente frustrante, ¿no? Y por eso lo digo. Y a veces uno quiere bajar los brazos, a veces uno quiere renunciar y decir, ¿será que es la voluntad de Dios? ¿Será que estamos haciendo bien las cosas? Y uno quiere retroceder y uno quiere renunciar y uno se desanima porque es un ser humano a veces. Pero si uno tiene esa convicción de que Dios, su plan y su propósito es que vengamos a traer su precioso evangelio, nada nos puede detener. Tenemos que esforzarnos, cada uno, para cumplir el plan y el propósito de Dios. Esforzarnos para caminar, esforzarnos para correr, esforzarnos para hacer un deporte, ¿no? Y vemos el precio que las personas pagan por cumplir sus propósitos. No es que es magia, no es que sos tocado por la vara sin ningún esfuerzo y sacrificio. Hay todo un esfuerzo de la persona, de los padres, del entorno, para cumplir los propósitos que uno tiene en la vida. Pero en este caso es el propósito que Dios tiene para tu vida. Vimos que se necesita esa fortaleza, ese esfuerzo para levantar un muro, Nehemías. Fortaleza se necesita para levantarse como rey. Fortaleza se necesita para predicar el precioso evangelio a aquellos que nunca han oído. Pero también se necesita fortaleza. Vamos a ver allí en 2 de Timoteo. Para formar personas, líderes para Dios. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. El trabajo de pastor no es fácil. Es frustrante muchas veces. Necesitamos el esfuerzo. Por eso Pablo a Timoteo le dice, el padre al hijo, dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia, en el favor de Dios, que Él te va a dar esa fuerza que necesitas para el ministerio. Fortalécete en la gracia. Dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia para formar líderes fieles. Busca hombres fieles. Transmitiles tu conocimiento, tu experiencia, Timoteo. Encarga a estos hombres. Fórmalos. Formar hombres de Dios, líderes, no es fácil. Necesitamos fortaleza en la gracia de Dios. No solamente para formar líderes, sino para ser hombres y pastores, como en el caso de Timoteo, para ser un pastor que está dispuesto a pagar un precio, a esforzarse para ser un gran hombre de Dios. Fíjense el versículo 3. Sufre penalidades conmigo
como buen soldado de Cristo Jesús. Le dice Pablo a Timoteo, tenés que sufrir. ¿Querés ser un buen pastor? Sufrí. Versículo 4. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. No se enreda en los negocios de la vida. Hay que esforzarse. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Habla de respetar el manual, las reglas para correr la carrera. Y versículo 6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Se nos habla del soldado, se nos habla del atleta, se nos habla del labrador. Ser un pastor, si ese es el llamado que Dios tiene para tu vida, un anciano, requiere un esfuerzo en la gracia. Fortalécete en la gracia. Esfuérzate en la gracia, le dice Pablo a Timoteo. ¿Ven? Para poder ser un líder aprobado, tenemos que ser personas fortalecidas en el propósito de Dios. Hemos visto el ejemplo de Nehemías con los muros, Pablo con el Evangelio, Timoteo en la formación de hombres que puedan seguir después de él en el liderazgo, de David como rey. Entonces, volviendo a Josué capítulo 1, le dice Dios a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que heredaría. Fuerte y valiente para el propósito. Pero también veo otro aspecto. Fuerte y valiente para cumplir la palabra de Dios. No solamente con el propósito de Dios, sino ser fuerte y valiente para la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque esa es la clave de poder ser hombres que vamos a cumplir con éxito el propósito que Dios nos ha dado. A cada uno en su trabajo, en su tarea, que Dios te va a colocar en un lugar y te va a utilizar allí donde estás. Sos una empleada doméstica, estás cuidando un niño, estás trabajando en una tienda, estás limpiando una calle como municipal, no importa, todos somos siervos en distintos lugares para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero necesitamos ser fuertes y valientes con respecto a la palabra, porque el versículo 7 dice, solamente sé fuerte y muy valiente, lo va a mencionar en este segundo versículo 7, dice, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. ¿Ven? Lo vuelvo a leer. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Tenés que, entonces, en segundo lugar, esfuérzate y sé valiente, ¿en qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y aquí nos dice en primer lugar, de cumplir. Esto es, obedece. Obedece. Saben que muchas veces uno cuando comienza una obra, comienza muy entusiasmado, comienza muy enamorado de la palabra y está leyendo y está meditando, pero tal vez con el transcurso del tiempo, de los años, uno se va alejando de este libro bendito de Dios. Y uno a veces se acostumbra a la posición que tiene y comenzamos a desviarnos, a alejarnos del libro de Dios. Y es algo que siempre Dios nos pide a través de este versículo 7. Debemos ser muy fuertes y valientes de cuidar, de cumplir toda la ley, no alguna parte, no la que nos conviene, toda la ley. Primero debemos tener esa actitud hacia la palabra de ser obedientes.
Después, cuidarnos de no desviarnos del camino. Dice, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Hay una tendencia en nuestra carne, en nuestra concupiscencia, de querer desviarnos del camino del Señor. Y la palabra tiene una capacidad de redarguir, de corregirnos, de traernos nuevamente al camino. Si nosotros no estamos cerca del libro, no vamos a tener éxito y nos vamos a terminar desviando de los mandamientos, de la voluntad de Dios, y vamos a perder el propósito de Dios. Por eso el propósito de Dios está directamente unido a la palabra de Dios. Por eso le dice a Josué, Josué, sé fuerte y valiente en cumplir la palabra. Sé obediente, pero también cuídate de no desviarte. Cuídate de no alejarte ni a derecha ni a izquierda. Porque en el momento que empezamos a dejar la palabra, a abandonarla, vamos a comenzar a desviarnos, vamos a comenzar a debilitarnos y vamos a desorientarnos del plan y propósito de Dios y vamos a terminar en cualquier lado. Por eso es muy importante que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, le dice Pablo a Timoteo, porque desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Pero siempre tenemos que ser fuertes y valientes en obedecer para no desviarnos de lo que Dios nos está pidiendo. Mire lo que dice el versículo 7. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Me gusta la versión de las Américas porque dice, para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿De qué depende el éxito? Depende del lugar y la prioridad que yo le dé a la palabra. De mi obediencia, de dejarme corregir, de no dejarme de instruir, seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir escudriñando las escrituras, ¿no es cierto? Escuchando la palabra a través de una radio o a través, como ahora, en las redes sociales. Pero si no estamos pegados a la palabra, no vamos a alcanzar el éxito. Y el éxito depende no solamente del propósito que Dios nos ha trazado, sino de qué lugar le demos a la palabra. Y en el versículo 8 nos va a hablar de algo interesante también, como si fuera de qué manera puede estar presente la palabra en mi vida. Versículo 8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que estar citándola continuamente citándola, de tu boca. ¿Cuánto de lo que hablo, la palabra de Dios está continuamente en mi boca? Muchas veces hablo de tantas cosas, salen tantas cosas, pero poco de la palabra. ¿Cuántos versículos puedo memorizar y citar? La palabra de Dios. Eso es importante, tenerla presente en primer lugar en la boca, pero también en la mente, porque dice, sino que meditarás en él de día y de noche. No solamente en la boca, sino en la mente. Meditar es pensar. Y es ese proceso meditar mediante el cual la palabra que está siendo conocida, quiero decir esto, ¿no? Que la meditación implica no un nuevo conocimiento, sino algo que ya está colocado en la mente
y que es bajado mediante la meditación al corazón. La meditación es el proceso mediante el cual el pensamiento bíblico baja al corazón y se transforma en una acción. ¿Se dan cuenta? Una cosa es llenar la mente de conocimiento, pero mediante la meditación, el pensamiento profundo, yo puedo ver cómo hacer la práctica en mi vida. Eso es meditación. Entonces le dice el Señor a Josué: mirá, Josué, no se aparte de tu boca este libro de la ley, pero también en tu mente meditá, pensá. ¿Qué estás pensando? ¿Cuántas cosas hay en nuestra mente? Pero muchas veces poco está la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es pobre en la mente, va a ser pobre en la práctica. Va a ser poca la transformación de mi vida. Y no voy a avanzar en la madurez espiritual. Por eso Dios le dice a Josué: ¿querés ser un hombre de éxito? ¿Querés ser un líder aprobado? Primero, concéntrate y viví para el propósito. Sé fuerte y valiente para el propósito, pero si vos querés ser un líder aprobado, sé fuerte y valiente con la palabra. La palabra tiene que tener un protagonismo en tu vida. Tiene que tener una prioridad en tu vida, para que esté en tu boca, para que puedas meditar de día y de noche. Por eso, ven, no es que uno está leyendo a las 4 de la mañana la Biblia y no, es algo que ya está en la mente, sembrado. Y yo la trato de bajar de la mente al corazón para ponerla por obra. Pero dice también, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. El propósito de citarla, el propósito de meditarla, es practicarla. Practicarla en mi vida. Practicar la palabra. Hermanos, muchas veces nos pasa que tenemos años en el Señor, pero cuando observamos si hay cambio en mi vida con respecto al año anterior y el anterior, no veo a veces un avance espiritual en mi vida. Hay como un estancamiento, hay como un acostumbramiento, hay como una religiosidad, pero a veces uno pierde el corazón, pierde ese entusiasmo que cuando se convirtió estaba enamorado de Dios. Y Dios era lo más grande y la palabra era algo magnífico y maravilloso que uno podía estar horas leyendo y meditándola y no te cansaba y no te aburría. Ahora nos cuesta concentrarnos un mensaje una vez por semana de la palabra de Dios. Pero podemos ver fútbol, podemos ver 700 partidos de tenis, de fútbol, de series de Netflix, estar viendo el capítulo 1 hasta el 13, pero no nos interesa muchas veces la palabra. Está lejos de la boca, está lejos de la mente, está lejos de la práctica. Y no hay éxito si uno no le da prioridad a la palabra de Dios. Y como Dios está preocupado y ocupado en Josué como el líder sucesor, le dice: mirá, Josué, te voy a dar las claves del éxito. Concéntrate en mi propósito. Vos vas a ser el hombre que va a introducir a mi pueblo a poseer la tierra. Eso le llevaría aproximadamente unos 25 años de lucha y combate como general del ejército, sacando y expulsando a las naciones enemigas que estaban en Canaán. Había que luchar para poseer la tierra que Dios le quería dar, mediante la fe. David estuvo 40 años siendo líder, pastor de la nación de Israel. Estamos hablando de muchos años, pero la clave para el éxito está en la prioridad en la palabra. Por eso tenemos estos dos versículos magníficos, 7 y 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Tenés que esforzarte en cumplir
esforzarse en obedecer, esforzarse en cambiar. Cuando nosotros nos acostumbramos y nos conformamos con la estatura espiritual que hemos obtenido, quedaremos ahí estancados completamente. Yo no puedo ser el mismo. Tengo que crecer en entendimiento, en sabiduría y también en mi vida. Poder mejorar con mi esposa, con mis hijos, crecer en mis relaciones. Ser mejor persona. Tal vez no soy malo, pero tampoco soy excelente. Por ahí puedo mejorar. Y a eso me va a llevar la palabra y me va a desafiar. Entonces, esfuérzate, sé valiente en el propósito. Esfuérzate y sé valiente en la palabra. Pero por último, esfuérzate y sé valiente en mi presencia. Fíjate lo que dice en el versículo 9. Dice así: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mire lo que le dice Dios a Josué: no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas, ni te acobardes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Si uno quiere tener éxito en la vida, tiene que tener un propósito, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que ver con la palabra de Dios en mi vida. Pero en tercer lugar, si tú quieres tener éxito en la vida, tienes que tener siempre presente la presencia del Señor en tu vida. ¿Está el Señor en tu vida? Porque esa es la base del esfuerzo y la valentía, saber que Josué no estaba solo en el propósito. No estaba solo en el cumplimiento de la palabra, porque sabe que nos cuesta y luchamos. Pero lo más importante del éxito es ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso le dice: porque el Señor tu Dios estará contigo. ¿Cuándo? Donde quiera que vayas. La presencia de Dios es permanente y la presencia de Dios es incondicional. Donde quiera que vayas, el Señor va a estar con vos. En cualquier situación que tengas que enfrentar, le dice a Josué Dios: yo voy a estar contigo. Vos experimentaste mi presencia como yo estuve con Moisés. Por eso Moisés no fue muerto, por eso no fue apedreado, por eso no le agarró un paro cardíaco ni una ACV a Moisés en el desierto. Porque la presencia de Dios no es solo saber que Él está, sino que Él me protege, que Él me provee, que Él me da el poder para hacer el ministerio. Cuando querían tocar a su siervo, aparecía la presencia del Señor. En la tienda de reunión, bajaba la nube ahí y Dios se hacía presente para preservar y cuidar a su siervo. Y eso es lo que nos da el éxito, mis hermanos. Saber de que la presencia de Dios está permanentemente, incondicionalmente en nuestra vida. A veces le damos tan poco valor a Dios y a su presencia. Desde el momento que nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo, Él ha venido a habitar, a morar en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dios mora, Dios vive, Dios habita en mi corazón, en mi cuerpo. Lo dice Pablo a los Corintios, ¿no? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Pero qué lindo ser conscientes de que Dios está conmigo siempre. ¿Sabes por qué? Porque a veces vas a pasar situaciones donde va a ser muy difícil las pruebas y las circunstancias que vas a tener que atravesar. Y vas a ver que muchas veces, a veces la familia se va a olvidar.
los hermanos te van a abandonar y vas a quedar solito, aparentemente. Pero no vas a estar solo, le dice Dios a Josué. ¿Sabes por qué? El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué más garantía y respaldo necesitas, Josué, que es mi presencia? Si no está mi presencia, fracaso asegurado. Si mi presencia está, éxito es lo único que va a ocurrir en tu vida. Y estaba pensando en la presencia de Dios. Fíjense en Deuteronomio capítulo 31. Cuando fue presentado Josué delante de la congregación por Moisés, por pedido de Dios. Deuteronomio 31, versículo 7 y 8, dice la palabra de Dios. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que le daría, y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te acobardes. ¿Cómo podemos entonces no tener miedo? ¿Cómo podemos ser valientes, sin temor y esforzados? Porque sabemos que la presencia permanente e incondicional de Dios está respaldando nuestra vida y nuestro plan y propósito. Eso es lo más grande que un creyente tiene. No es el ministerio, no es lo material, es la presencia bendita y santa de Dios, que cuando todos te abandonen, Él permanece fiel, permanecerá fiel, y siempre, muchas veces, es el último al cual recurrimos el Señor. Y cuando ya no nos queda otra y las puertas se nos cierran y las personas nos rechazan, decimos: uy, ¿por qué no lo buscamos al Señor? Pero en realidad, si entendiésemos que el Señor es lo más importante que podemos poseer, es el tesoro más grande que tenemos, mis hermanos, es la presencia del Señor. La presencia del Señor debe ser suficiente. Pablo, recordando, ¿se acuerdan aquella defensa, como dice en 2 Timoteo, cuando en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron? No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. Y eso es lo que te asegura el éxito. Que la presencia de Dios esté siempre, permanentemente en tu vida y en tu corazón. Y hay una frase que te quiero regalar que creo que resume este pensamiento. Y esa frase dice así: si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. Lo vuelvo a decir: si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. ¿Qué te parece? Y esa es una realidad. Dios está contigo. Yo voy a acompañarte para que puedas realizar el ministerio, para que puedan conquistar a los pueblos, para que puedan poseer la tierra. Yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Por eso, mis amados hermanos, poder darle gracias a Dios, porque Él tiene un propósito, porque Él tiene una palabra que nos ha dado, pero también porque su presencia nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Como dijo Jesús antes de ascender a los cielos con sus discípulos que estaban allí, en el monte de los olivos: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. Que eso sea una realidad en tu vida y en mi vida, mis amados hermanos y familia. Que el Señor les bendiga.